os imagináis los dos personajes que voy a mencionar, ¿no? La historia de Ananías y Zafira. A mí siempre me chocó esta historia porque ha sido un error o una mentirijilla, vamos a decirlo así, que han tenido, que a los ojos humanos sería algo muy leve. O sea, si lo traducimos al lenguaje de hoy, es como si tú dijeras, voy a vender mi auto y el dinero que vaya a cobrar por el coche, pues vengo y lo dono a la iglesia. Y lo vendes por 20.000 euros. Y tú dices, bueno, me quedo con 5.000. Te quedas con 5.000 y das 15.000. ¿Está en tu derecho de hacer eso o no? Claro, perfectamente. Ellos podían haber dicho, ¿no? Lo que pasa es que la pequeña diferencia, el pequeño matiz está en que dijeron, no, vendimos el coche por 15.000 y todo el dinero de la venta lo damos. Así que querían demostrarse frente a los demás, pues que eran cristianos generosos y que todo lo que habían recibido como dinero, pues lo donaban absolutamente todo. Y ahí está el tema. Pedro les dijo, mira, si tú vendes tu coche o tu heredad, te puedes quedar con toda tu pasta, que no pasa nada. Nadie te lo va a pedir ni te va a reclamar nada. El hecho está el querer disimular o aparentar o querer demostrar a los demás algo que realmente no es. Y una frase curiosa que le dijo Pedro aquí a Ananías y a Zafira, dice, no me estás mintiendo a mí, sino que estás mintiendo al Espíritu Santo. Entonces, a veces pensamos que podemos engañar justamente a los hermanos, puedes mentir a los pastores, pero si los pastores han sido puestos por Dios y tú les mientes, Dios toma muy en cuenta esas mentiras y Él va a tomar acción directamente. Y menos mal que hoy en día no actúa como en la época de los Hechos, si no todo un ejército estaríamos muertos, ¿verdad? Pero en esa época había, en la vida de la iglesia, nadie decía tener nada suyo propio. O sea, lo tenían todo en común. O sea que era totalmente otro estilo de vida. Nadie decía, mío, esto no me lo toques. Hoy en día decimos mi móvil, mi portátil, mi coche, ¿no? Eso era una cosa. Y además, pues, los que tenían, pues, de más, tenían ese corazón generoso, vendían lo que veían que no les haría falta y lo traían todo a los pies de los discípulos y ellos volvían a redistribuir todo conforme a las necesidades. ¿Cuántos necesitados había en medio de ellos? Ni uno. ¿Por qué? Porque realmente pues se repartía en función de las necesidades. Muy bien, pues aquí en cuanto a esta famosa parejita, pues tentaron a Dios y a veces pues en la Biblia hay algunos textos donde vemos que hay algunos que intentan tentar a Dios. ¿Y qué significa eso de mentir a Dios o tentar a Dios? Si a Él no lo podemos ni engañar y a Dios tampoco, y mucho menos tentar. Hubo quien intentó tentar a Jesús, ¿verdad? El mismo diablo, que conoce la Escritura mejor que nosotros, la conoce al derecho y al revés, y usó la misma palabra, la palabra de Dios, para tentar a Jesús. O sea, eso fue ya un atrevimiento, ¿no?, de su parte. Le dijo a Jesús, mira, si tú eres quien dices que eres, pues tírate de este pináculo, porque está escrito que Dios mandará a sus ángeles para recoger al que resbala, ¿no? Y Jesús le dijo, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, que el diablo puede usar perfectamente la palabra de Dios, pero siempre te la va a usar fuera de contexto. Nunca en el contexto realmente que ha sido escrito. Así que
¿Cómo podemos provocar a Dios o tentar a Dios? Pues, por ejemplo, tú dices, bueno, yo me voy a tirar de arriba de la Torre Eiffel, por fe. Yo creo que Dios va a enviar sus ángeles y me va a recoger porque soy un hijo suyo. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí te quedas. Te transforma en un ketchup. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es una forma de tentar a Dios. Entonces, cuando queremos ejercer una fe sin un propósito, sin una meta que glorifique a Dios, pues no es fe. Y tampoco es algo que Dios te dijo. Cada vez que hay la fe que es mencionada en la Biblia, en Hebreos 11, vemos que la fe siempre viene por el oír su palabra. Entonces, es tanto válido para la fe cuando uno acepta a Cristo como su Salvador, tanto como si tú te mueves en fe, en algo. Si tú te mueves en fe, dice, yo voy a hacer esto por fe. No sé si a veces lo hemos oído. ¿Qué quiere decir? Que es algo que Dios te dijo. Entonces tú te mueves en fe. Es decir, tú obedeces a Dios porque lo oíste, que Él te dijo, mira, haz esto, haz lo otro. Entonces tú te mueves en fe en función de lo que oíste de Dios, no en función de lo que tú creas que Dios puede hacer o lo que tú sientes que Dios puede hacer. Eso no es fe. Eso es provocar a Dios, eso es atrevimiento. ¿Por qué Abraham tuvo fe cuando salió de su tierra y de su parentela? Porque Dios se lo dijo. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces, dio ese paso de fe, no tentó a Dios. ¿A dónde iba a ir? Él no lo sabía, pero tenía que dar ese primer paso de obediencia a Dios con la primera instrucción clara que él había recibido. Entonces, a veces uno quiere tener todo el panorama completo, ¿no? Dios, yo te voy a seguir, te voy a obedecer, pero dime todo el panorama. Quiero saber bien y calcular el costo y estar bien enterado de todo. Y muchas veces no lo hace. Él dice, no, este es tu siguiente paso de fe. Pero ¿y luego? Da primero ese paso de fe. Haz esto que yo te pido y luego ya te enseñaré el siguiente. Entonces, tentar a Dios, pues es también, por ejemplo, desobedecer a las leyes gubernamentales, ¿no? Si me ponen en un sitio, no vaya más de 50 por hora, y tú dices, pues nada, este coche aguanta bien las curvas, y verás la tracción trasera esta que tiene, y le meto aquí a 120, porque además saliste tarde y quieres llegar a la hora. Así que Dios me protegerá, porque como voy al culto y Él quiere que seamos puntuales, eso es tentar a Dios. Y ya ha habido cristianos, miran las noticias, que se han muerto por excesos de velocidad en los coches. Y yo digo, wow, Dios, tus hijos, y no los has protegido. Pero cuando tú ves por exceso de velocidad, dices, bueno, no es que Dios no los proteja, es que tú te has saltado las normas, has tentado a la suerte o a Dios o a las leyes que han sido puestas. Entonces todo está dentro de un margen en el cual tenemos que estar correcto, ¿no? ¿Cómo puedo tentar a Dios? Pues si como 20 veces al día, ¿vale? A cada hora voy a la nevera, me zampo ahí de todo, y luego tengo problemas de estómago, no duermo bien, me siento pesado, y digo, Dios, vaya cuerpo que me has dado. No le puedo acusar de algo del cual, pues, Él me dice, bueno, tienes tus horas de comida y tienes que alimentarte, pero los excesos ya es responsabilidad tuya. Entonces, a veces le echamos la culpa a Dios de cosas donde nosotros mismos somos responsables, donde nosotros mismos nos hemos metido las narices donde nadie nos ha llamado. Las consecuencias que han tenido Ananías y Zafira no podían echarle la culpa ni a Pedro ni a Dios, sino que es algo que ellos mismos han provocado esa situación. Tentar a Dios tiene sobre todo el significado de dudar si Él está contigo o si no está contigo. Eso es lo que más a Dios le toca las teclas. Donde uno puede hacer cosas malas, pero si dudas de si Él está contigo o no, eso es algo que Él ya no lo aguanta, por así decir, porque es ir en contra de lo que está escrito y en su palabra. Él dijo, yo estaré contigo
todos los días hasta el fin. Y entonces, cuando uno se acerca a Dios, Dios, ¿estás conmigo? Él dice, pero vamos a ver, ¿qué está escrito en mi palabra? En 1 Corintios, vamos a leer igual un texto, no sé que luego alguien me eche en cara que no hemos leído la Biblia. 1 Corintios 10, muy bien. Dice lo siguiente, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como ellos, de forma que en un día cayeron 23.000, ni tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces aquí nos dice que le tentaron. Ahí se refiere al episodio de Éxodo 17, cuando llegaron pues, a las aguas amargas y probaron de las aguas y estaban justamente, tenían un sabor marísimo, no se podía probar, y tentaron a Dios. En el sentido, vamos a ver, si Dios nos ha sacado de Egipto, ¿cómo es que otra vez estamos en esta situación? ¿Cómo es que Él permite que pasemos por esta sed? Si Dios nos ha sacado de Egipto, ¿por qué permite que pasemos hambre? Si Dios nos ha sacado de Egipto, y así, murmurando y quejándose, y siempre poniendo en tela de juicio si Dios estaba con ellos o no. Dios había enviado ya 10 plagas a Egipto. Los sacó con mano poderosa. Desvalijaron a la nación de Egipto. Atravesaron el Mar Rojo. Por la noche tenían una columna de fuego. Durante el día una columna, una nube que los protegía del sol. Y aún así seguían preguntando, ¿pero Dios estará con nosotros? Y muchos de ellos perecieron. Murieron, como Ananías y Zafira, mira, parecía una chorradita, pero hay un punto donde ya Dios no aguanta las cosas, donde Él va haciendo todo un trabajo en nuestras vidas, durante los años que lo conocemos, y cuando llegamos a un punto donde decimos, es como si yo le dijera a Dios, Dios, ¿me amas? Si tuviera pelos se los arrancaría. ¿Pero qué me estás preguntando? Bueno, yo no le hago esa pregunta, ni me los arranco tampoco. Y a veces podemos pasar por unas presiones en la vida muy fuertes, donde justamente nos planteamos esas preguntas. ¿Estarás ahí, Dios? ¿Estarás? ¿Hice algo mal? Los discípulos, cuando estaban con Jesús en la barca, cuando hubo una tempestad enorme, era justo después que Jesús alimentó a los 5.000 con panes, multiplicó los peces, y ellos estaban ahí con Jesús. ¡Wow! Si Él alimentó a los 5.000, pues muy guay, ¿no? Estamos con Él, no nos va a pasar de nada, estamos bien. Pero resulta que en la barca, pues Jesús se pega una siesta, porque ya está, claro, ministras a 5.000 personas, les das alimento espiritual y físicamente, pues tienes que descansar. Y tenía esa capacidad de dormir en medio de una tempestad. Pero en ese momento, los discípulos dudaron de Jesús. O sea, lo vieron actuar justo antes y en ese momento no le llaman Salvador, le llaman Maestro. Cuando tú te diriges a Jesús como un maestro es porque ya no lo consideras tu Salvador ni tu Señor, sino que tú quieres manipular la situación. Como Marta, ¿no? Cuando estaba ansiosa y le dijo, dile a mi hermana que me ayude. Pues ahí, igual, Jesús,
¿Qué pasa? ¿No te da cosa que vamos a perecer, vamos a morir en esta tempestad? ¿Haces algo o no haces nada? ¿Estás con nosotros o no estás con nosotros? Otro, Juan el Bautista, también tuvo sus dudas. El gran Juan el Bautista, que predicó el Evangelio ahí con todas las ganas, dio la cara a los romanos, a todos, y cuando él está en la cárcel, poco antes de que lo decapiten, que le corten la cabeza, pues oye que Jesús está haciendo de todo, milagros por ahí, y él ahí en la cárcel. Y entonces, pues él tiene sus dudas y manda a preguntar, oye, ¿eres tú el que había de venir? O sea, es una forma de decirle, ¿me vas a sacar de aquí o te acuerdas de mí? Y Jesús le responde, sí, envíale esta respuesta. Los cojos andan, los ciegos ven, los enfermos son sanados. Le responde a su pregunta. Gracias, era todo lo que yo quería saber. Y le cortaron la cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces estamos bajo presión y cuando estamos en crisis profundas es cuando realmente sale lo que hay en nuestro corazón. Pensamos que nos conocemos y hasta sabemos intelectualmente ese versículo. El corazón es más engañoso que todas las cosas y perverso. Entonces lo sabemos, ¿no? Y lo podemos recitar al revés. Pero ¿hasta qué punto nos conocemos? ¿Hasta qué punto sabemos realmente cuál sería nuestra reacción en función de tal o tal situación? Pues Dios permite que atravesemos desiertos, que atravesemos presiones muy complicadas, como cuando le quieres sacar la última gota del limón. Esta mañana, pues, con un arroz que comíamos, teníamos ahí unos limones donde tú veías la cáscara desde fuera y la reacción de Eloida, tíralos a la basura que eso ya no... están podridos. Y yo digo, no, verás, los parto por la mitad y anda que no le saqué ahí zumico. Los estrujé ahí y ahí salió el limón. y pudimos aprovecharlo. Entonces, claro, a veces estamos en una situación donde parece que no hay respuesta y Dios permite la situación para sacar el último zumo que nos queda de dentro. Es decir, esa reacción que nunca pensábamos que íbamos a tener, porque aún no hemos pasado por esa presión tan fuerte. Y es importante que sepamos realmente qué es lo que se mueve dentro de nosotros. Si tú dices, yo amo tanto a Dios, amo tanto a mis hermanos, los amo a todos, los adoro a todos, doy gracias a Dios por ellos todos los días de mi vida, pues gloria a Dios. Pero Dios va a permitir que te venga un hermano puercoespín, que venga a tocarte el solfeo, la clarineta y las teclas, para que tú ya revientes por un lado y digas, pero ¿y este qué pasa? Seguro que no es cristiano. Permite situaciones en las cuales tú vas a tener reacciones de las cuales te vas a desconocer. Yo no sé si os ha pasado a veces en una situación donde tuviste una reacción desmedida en comparación con la situación que era realmente, porque has reventado, algo de ti ha explotado. Y dices, ¿y por qué he reaccionado así? Con estas chorradas, cuando luego lo piensas analíticamente, ¿no? Y es Dios que permite que pasemos por ese desierto y por esas crisis, no solo para que conozcamos realmente lo que se mueve dentro de nosotros, sino para que nunca dudemos de que es Dios que nos lleva a ese lugar, que es Dios que permite que estemos bajo esa presión, para que nunca dudemos de que Él está presente, para que nunca dudemos de su amor por nosotros. Porque nuestro concepto humano es así: si soy bendecido, si me va bien, es la prueba de que Dios me ama. Si estoy enfermo, entonces Dios no me ama. Pues no, concepto equivocado. Y entonces Dios permite que salgan todas esas mentiras de nuestro corazón para que nunca dudes de su amor por ti. Estés enfermo,
estés moribundo, estés sin una pierna, Él te sigue amando. Estés bajo la presión que estés, Él te sigue amando. Que nunca dudemos de lo que está escrito en su palabra. Que no cambiemos su palabra en función de la situación que nosotros podamos atravesar. Porque entonces nuestra fe estará así, como la arena moviliza. Nuestra fe tiene que estar basada siempre en su palabra, en lo que está escrito. Esto es inamovible, esto no se cambia. Nosotros somos los que cambiamos, que nos sentimos de formas distintas en función de las situaciones que atravesamos, cómo nos sentimos, cómo vivimos. Y Dios pues quiere forjar eso en nosotros, una fe inquebrantable. Cuando justamente Ananías y Zafira murieron, pues cayó un gran temor de Dios sobre el pueblo de Jerusalén. Personas ya ni se les quería acercar a los cristianos. Dice, bueno, a ver si se me pega algo. Es decir, había tanta santidad en el pueblo de Dios, tanta unión entre ellos, que los que andaban por unos caminos medio torcidos, con medias mentirijillas, prefirieron ni acercarse, por si les caía la suerte de Ananías y Zafira. Pero otros traían sus enfermos, venían de otras ciudades. Dicen, aquí está Dios presente, yo quiero conocer a este Dios. Traían sus enfermos y decían, a ver si incluso la sombra de Pedro pasase por encima de algún enfermo de ellos y se sana. El compromiso era total con Dios. Cuando fueron Pablo y Silas a la cárcel, que los metieron a la cárcel de dentro, en la celda de lo hondo, donde están las ratas, está todo húmedo, les atan los pies. ¿Dudaron del amor de Dios en esa situación? No han dudado. Cuando los gobernantes les dijeron a Pedro, no volváis a predicar más en ese nombre, ¿cuál ha sido su reacción? Ay, es verdad, mejor nos callamos, hay que obedecer a las autoridades que están puestas por Dios. No, tú no mandas callar, pero Dios nos mandó predicar. Y más vale obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, tenemos que obedecer a las leyes, pero si esas leyes van en contra de lo que Dios ha establecido, debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces no dudaron nunca del amor de Dios hacia ellos. Tenían claro cuál era su propósito, cuál era su llamado, y por eso, aún dentro de la cárcel, no se quejaron. No estaban ahí, ¡ay, cuánto nos han pegado! ¡Ay, cuántos latigazos! ¡Ay, pues, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de cantar esa alabanza, ni ningún corito, ni leer la Biblia. Me siento mal, estoy depresivo. No, cantaban alabanzas. Tenían tan claro de cuál era el amor de Dios hacia ellos. Tenían tan claro cuál era su llamado y su compromiso con Dios, que su situación no dependía. Su circunstancia había sido puesta al extremo. Entonces salió de su corazón lo que realmente había. Había alabanza en medio de una injusticia, en medio de latigazos y en la cárcel. Entonces cuando alababan a Dios, esa alabanza, ¿cómo le llegó a Dios? ¡Guau! Le encantó. ¿Sabes? Como cantaban himnos, son ellos que inventaron el swing, ¿sabes? Cantaban un corito de swing y entonces Dios estaba ahí en el cielo, así. Y con la punta del dedo del pie, pues le estaba dando al techo de la cárcel. Ting, ting. Y entonces la cárcel empezó a temblar. Se abrieron las puertas, las cadenas cayeron y fueron libres. Y salieron de allí. Hasta el mismo carcelero se iba a quitar la vida. Dice, aquí se han escapado todos, porque cuando un carcelero dejaba escapar a un prisionero, le costaba su propia vida. Y le dijeron, no te hagas ningún daño, estamos todos aquí. Y él mismo pidió cuál era el camino para ser salvo. Este mundo necesita ver a personas que tengan ese compromiso con Dios. Te observan y si te ven de bajón y tú dices que eres cristiano y te ven de bajón porque se te ha pinchado la rueda, te ven de bajón porque has perdido tu trabajo, te ven de bajón porque te duele la cabeza, ¿qué clase de Dios estás proclamando?
¿De qué Dios estás predicando? Y Dios permite que pasemos por situaciones muy adversas, que nos vengan encima, para que nos demos cuenta realmente qué es lo que hay dentro de nuestro corazón, para que salga a la luz, para que no tentemos a Dios, para que nunca dudemos de su amor hacia nosotros, de su llamado. Y si tú estás convencido de eso, de quién eres en Él, nada nos tiene por qué amedrentar ni asustar. Cuando tienes la perspectiva de la eternidad, que estamos aquí de paso, es cuando tu vida realmente cobra un sentido. Cuando realmente sabes por qué vives y para quién vives. Y cuando tenemos eso claro, lo podemos atravesar todo pues con otra actitud. En este texto de Corintios dice más adelante que no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea mayor de lo que podamos soportar, sino que a cada prueba Dios nos dará la salida. Es decir, te dará siempre la fuerza que tú necesitas para poder soportar el tipo de prueba que tú estás atravesando. Ahora, hay un testimonio de la época de los romanos. Los caminos a Roma, ¿sabes?, ataban a los cristianos en los pilares de madera, en el camino a Roma. Y cuando tú ibas por la avenida central, pues había cristianos colgados en los distintos postes. Encendían carbones debajo de los postes. Y ellos estaban a esta altura, los pies del carbón. Y el sudor de los pies, por causa del calor del carbón, hacía que iba prendiendo cada vez más fuego. Y lo que más impresionaban a los centuriones es que, quemándose en vivo, entonaban el mismo himno. Y así morían. ¿Y por qué Dios no los ha salvado? ¿Es que Dios no los ama? Claro que sí. Pero es una situación que ha glorificado a Dios. Y a través de esas muertes, muchísimas más almas conocieron a Cristo. Quizás Dios tenga que utilizar muertes, nuestras incluso, para poder alcanzar a otros. Pero visto desde la perspectiva de la eternidad, pues son almas que se van sumando para ser salvos. Pero ¿hasta qué punto nosotros estamos convencidos justamente de que Dios nos ama, aunque tengamos a lo mejor que pasar por esa circunstancia? Y ya lo que leí últimamente, y hace unos meses, cuando los de ISIS pues iban pues avanzando por Siria, una familia de cristianos estaban ahí y la madre recibió en una visión de que llegarían en un par de días y los iban a matar a ella, su marido y sus 2 hijos. Y ella le dijo a sus hijos: cuando os corten la cabeza, mirarles a los ojos y decirles: os perdonamos en el nombre de Jesús. Y ocurrió así, 2 días más tarde. Podían haberse escapado de allí, tenían ese tiempo, pero decidieron quedarse. El hecho de haber actuado así, el yihadista que los mató ha sido torturado en su mente, porque esas imágenes se repetían y se repetían. La de los niños que le decían: te perdonamos. Y hoy en día él está discipulando a otros antiguos yihadistas. Y están evangelizando en las partes más peligrosas de Siria. Si ponemos nuestras manos en las manos de Dios, su propósito va mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar. Somos una pieza de un puzzle muy grande, en el cual todo su plan eterno y completo se está realizando. Si tú te quieres sumar y hacer parte de lo que Él está haciendo en este mundo, pues debemos de confiar en lo que dice su palabra. Y debemos de confiar que pasemos lo que pasemos, Él nos ama y Él permite que saque lo peor de nuestro corazón para que nosotros podamos estar en una misma sintonía con Él. Que el Señor nos bendiga.